¿Qué tal? Soy el doctor Alejandro Rendón, soy médico gineco-obstetra, egresado del Instituto Nacional de Perinatología. Tengo también una subespecialidad en urología ginecológica y actualmente soy jefe de departamento de ginecología quirúrgica del Instituto Nacional de Perinatología. Espero que puedan aprovechar estas clases para que entendamos el apasionante mundo de la ginecología y la obstetricia. ¿Qué tal? Vamos a hablar el día de hoy del tema de sangrados de la primera mitad del embarazo. Este tema es un tema de fundamental importancia dentro del examen nacional de residencias. Primero, porque constituye todo un espectro de patologías. Y segundo, porque los casos clínicos, variando en algunos pequeños datos dentro del mismo, pueden dirigir hacia diferentes diagnósticos y por lo tanto hacia diferentes respuestas dentro del mismo examen. Por lo tanto, vale mucho la pena repasar este tema y mantener una adecuada perspectiva de cuáles son las características de cada uno de estos sangrados. Y sin duda, para poder diferenciar entre una patología y otra, lo primero que debemos de saber es la prevalencia de cada una de ellas, porque en ocasiones los datos clínicos dentro del caso son tan escasos que nos debemos de guiar exclusivamente por la prevalencia. Y sin duda, dentro del espectro de patologías que pueden ocasionar un sangrado en la primera mitad del embarazo, el aborto o el síndrome de aborto es la más prevalente, la más frecuente y se pregunta con bastante regularidad. El aborto, como muchos de ustedes lo sabrán, por definición comprende la interrupción de una gestación durante las primeras 20 semanas del embarazo o bien cuando el feto pesa menos de 500 gramos, 499 gramos o inferior. Y al producto de un aborto se le denomina producto de aborto. Ahora bien, ¿cuál es la etiología? La realidad es que hasta el 50% de los casos es difícil establecer una única etiología o un único factor etiológico. Sin embargo, tenemos un 50% de casos agregados donde sí podemos identificar algún agente causal. En muchas ocasiones, hasta en un 50% de estas, las anomalías cromosómicas son una causa de una pérdida en el primer trimestre. Y dentro de las anomalías cromosómicas, las patologías más frecuentes son las trisomías. Ahora, cuando hablamos de trisomías, el 16% de los productos de aborto tendrán una trisomía 16. Las triploidías constituyen un 17% y las monosomías un 18%, siendo la monosomía más frecuente el síndrome de Turner o 46X. Existen otros factores agregados que pueden contemplarse dentro del espectro etiológico de la enfermedad. Y primero son los factores maternos, entre los cuales podemos considerar infecciones o bien malformaciones müllerianas. Tenemos factores endocrinos como la diabetes, el hipotiroidismo, una deficiencia lútea, o bien factores ambientales como puede ser el uso de tabaco, alcohol, cafeína. Aunque en bastantes ocasiones es difícil poder ligar directamente uno de estos factores específicos a la pérdida gestacional. Ahora, una pregunta relativamente frecuente dentro del examen nacional de residencias es: cuando hablamos de las malformaciones müllerianas, ¿cuál de estas se asocia con mayor prevalencia o con mayor frecuencia a una pérdida? Y sin duda aquí tenemos al útero septado. El útero septado es el que se asocia con mayor frecuencia a los abortos de primer trimestre. Existen otras malformaciones como el útero bicornio o el útero didelfo. Sin embargo, una respuesta específica a la pregunta de cuál es la malformación más frecuentemente asociada será el útero septado. ¿Cómo puedo hacer el diagnóstico? El diagnóstico está fundamentado, sin duda, en el ultrasonido, en la ultrasonografía. El ultrasonido es el mejor método para determinar las condiciones de un embarazo y el ultrasonido presenta una sensibilidad bastante aceptable cuando hablamos de diferenciar entre patologías que pueden expresarse a través de un sangrado de primer trimestre.
la sensibilidad es del 95%, y preguntas típicas de examen nacional de residencias, aunque han variado mucho con el desarrollo de la tecnología que actualmente tenemos en los equipos de ultrasonido. Bueno, a la 5ª semana de gestación podrá ser visible el saco gestacional. Se dice también que entre la 5ª y la 7ª semana el embrión será visible. Entre la 7ª y la 8ª semana podremos ver ya actividad cardíaca, y en la 10ª semana ya se podrá diferenciar la cavidad amniótica y el corium frondoso. Ahora, muy importante, y esto es una pregunta frecuentemente empleada dentro del examen nacional de residencias: ¿cómo puedo diagnosticar o cómo puedo definir yo a través de un ultrasonido un embarazo anembriónico o un famoso huevo muerto retenido? Y tenemos dos puntos de corte muy específicos. Si yo tengo un saco gestacional de 25 milímetros sin embrión, esto con un ultrasonido endovaginal, estas dos medidas son empleando un ultrasonido endovaginal, 25 milímetros sin embrión, eso será un embarazo anembriónico, sin duda. Si yo tengo un embrión de 7 milímetros o más sin frecuencia cardíaca, esto será un huevo muerto retenido. Ahora bien, es bastante frecuente confundir dentro del espectro de el síndrome de aborto y las pérdidas tempranas del embarazo ciertos conceptos. Tanto el embarazo anembriónico como el huevo muerto retenido forman parte de un concepto todavía más genérico, que es el famoso aborto diferido. Sin embargo, deben de comprender que muchas de las descripciones clínicas se encuentran dadas por el mismo desarrollo de la especialidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Quiere decir que antes de que tuviéramos el ultrasonido, yo sé que todos ustedes nacieron después de 1995, si no es que después del año 2000, pero en ese entonces ya existían los ultrasonidos, evidentemente. Sin embargo, imaginen, antes de que nacieran no existía el ultrasonido y los diagnósticos eran clínicos. De ahí que lo que voy a explicar a continuación, la clasificación del aborto que voy a explicar a continuación, estaba fundamentada específicamente en la clínica. Y poco a poco, conforme hemos tenido un desarrollo tecnológico, hemos podido subclasificar. Y voy a especificar cómo es que el embarazo anembriónico y el huevo muerto retenido forman parte de el aborto diferido. Entonces, un segundo punto muy importante para poder discernir entre un diagnóstico y otro será la fracción beta de hormona gonadotropina coriónica. Cuando yo tengo una hormona gonadotropina coriónica con una concentración de 1500 a 2000 unidades internacionales sobre litro, debo de observar vía vaginal un saco gestacional. Y si yo tengo un punto de corte de 2400 a 3600, también debo de observar un saco gestacional a través de un ultrasonido abdominal. Estos puntos de corte es muy importante recordarlos. Y váyanse siempre por los límites superiores. Esta es una pregunta muy frecuente: doctor, pero es que son rangos 1500 a 2000, ¿qué pongo en el examen nacional de residencias? Vayan por el límite superior, 2000 vía vaginal y 3600 vía abdominal. Ahora sí, vamos a hablar del diagnóstico diferencial dentro del mismo espectro del síndrome de aborto. Lo más frecuente, sin duda, es una amenaza de aborto. La amenaza de aborto se define como la presencia de hemorragia o actividad uterina en ausencia de modificaciones cervicales. Es una definición muy sencilla, es una definición que debe quedar muy clara y que, por tanto, para poder realizar este diagnóstico debemos de hacer una adecuada exploración ginecológica en la paciente. Hemorragia, actividad uterina sin modificaciones cervicales nos habla de una amenaza de aborto. Después tenemos el aborto inevitable, y atención aquí porque esta patología suele confundirse frecuentemente. El aborto inevitable es una variedad que imposibilita la continuidad del embarazo por uno de dos factores: o una hemorragia genital abundante que pone en riesgo la vida de la madre, ya sea por una repercusión hemodinámica o bien por un estado de choque establecido. Y en segunda instancia, ya sea una hemorragia incoercible, dirían los libros clásicos, o en segunda instancia una ruptura de membranas. Si tenemos
un cérvix inclusive cerrado en presencia de cualquiera de estas dos situaciones clínicas, una hemorragia severa o bien una ruptura de membranas, esto será un aborto inevitable. Después tenemos el aborto en evolución, es muy sencillo, el aborto en evolución es hemorragia o actividad uterina con modificaciones cervicales. Si una paciente llega a un servicio de urgencias manifestando sangrado dentro de su primera mitad del embarazo y al hacer un tacto vaginal encontramos un cervix con 1, 2, 3 centímetros de dilatación, estamos ante un aborto en evolución, siempre y cuando no se haya producido la expulsión del producto de la gestación, porque si ya ha ocurrido la expulsión de alguna parte del producto de la gestación, sea el embrión o bien, dependiendo de las semanas, el feto o inclusive ya han salido las membranas, en ese caso estaremos hablando de un aborto incompleto. Y evidentemente, si ya se expulsó la totalidad del producto de la gestación, estaremos hablando de un aborto completo. Recuerden, el aborto incompleto y el completo, la única diferencia que tienen es que en uno está pendiente de expulsarse alguno de los productos de la concepción y en el completo se ha expulsado la totalidad de los mismos. Ahora bien, el aborto séptico es una variedad muy sui generis. ¿Por qué? Porque el aborto séptico puede aplicarse a cualquiera de las variedades que ya comentamos, siempre y cuando existan datos agregados de infección intrauterina. Se considera un aborto séptico cualquier variedad de aborto si se manifiestan adicionalmente datos de infección intrauterina. Aquí llegamos al aborto diferido. Precisamente el aborto diferido es una clasificación clínica ya un tanto antigua, si queremos verlo así. ¿Por qué? Se define como habiendo ocurrido la muerte del producto de la concepción, este no se expulsa de forma espontánea. Por lo tanto, un aborto diferido presupone un intervalo de tiempo entre, 1, la muerte del producto y 2, el diagnóstico de la muerte. Generalmente existen amenazas de aborto como antecedentes, sin embargo esto no es mandatorio. Y el aborto diferido, insisto, con el desarrollo del ultrasonido se ha podido subestratificar en dos grandes rubros o inclusive en 3 grandes rubros. Primero, el famoso embarazo anembriónico, que es aquel donde se forma un saco gestacional y no se forma un embrión. Segundo, donde tenemos la formación de un embrión, pero este embrión ha perdido la vitalidad antes de la semana 12, a eso es lo que habitualmente se le llama un huevo muerto retenido, y posterior a la semana 12 se mantiene el nombre de aborto diferido. Ahora bien, también puede ocurrir que la mujer presente múltiples cuadros de repetición de pérdidas gestacionales. El aborto recurrente varía su definición dependiendo en qué lado del mundo nos encontremos. Recuerden que nosotros no estamos en Europa, nosotros estamos en América, de modo que nos debemos de regir por las definiciones, y de hecho la Guía de Práctica Clínica Mexicana se rige por las definiciones de la Sociedad Americana de Endocrinología Reproductiva, donde se comenta que la pérdida repetida de 2 o más productos se considerará un aborto recurrente. Las sociedades europeas consideran la pérdida repetida en 3 ocasiones, pero para fines de examen nacional de residencias médicas deberemos mantenernos con ese concepto. La frecuencia del aborto recurrente es baja, del 0.3%. Ahora bien, ¿cómo debo de manejar una pérdida de primer trimestre? Podemos tener un manejo médico farmacológico y un manejo quirúrgico. El manejo médico farmacológico consiste fundamentalmente de 2 regímenes. El primero, a base de mifepristona más misoprostol, y el segundo, a base de misoprostol exclusivamente. Como ustedes pueden ver, la terapia combinada mifepristona más misoprostol tiene una tasa de efectividad del 95 al 99%. En tanto que cuando se administra exclusivamente el misoprostol, la efectividad disminuye a un 88%. Sin embargo, es considerada también una de las primeras líneas de tratamiento, sobre todo por una cuestión económica o financiera. Si el manejo médico no es exitoso,
o bien si la paciente cumple con determinadas condiciones, por ejemplo, un embarazo de más de 12 semanas, por ejemplo, una sospecha de retención de restos placentarios, tendremos que hacer una evacuación quirúrgica. Y en la evacuación quirúrgica tenemos el AMEU versus el legrado uterino instrumentado. Las ventajas del AMEU, las siglas de AMEU implican aspiración manual endouterina. Las ventajas del AMEU versus el legrado uterino instrumentado es que requiere una menor dilatación, primero. Segundo, no daña el estrato basal del endometrio, por lo tanto reduce la posibilidad de un síndrome de Asherman. Menor pérdida sanguínea, disminución del dolor, pero la gran limitante es la edad gestacional. Habitualmente después de las 12 semanas no podremos optar por una aspiración manual endouterina y tendremos que ir a un legrado uterino instrumental. Con esto concluye el primer bloque del espectro de diferenciales para los sangrados de la primera mitad del embarazo. Y después viene por prevalencia una patología bastante relevante, el embarazo ectópico. El embarazo ectópico, por definición, es la implantación del blastocisto fuera de la cavidad endometrial. Para poder sospecharlo requerimos primero de ciertos datos clínicos, pero también debemos confirmar esta sospecha clínica con un ultrasonido endovaginal guiado con algunos otros estudios de laboratorio. El ultrasonido endovaginal para el embarazo ectópico tiene una sensibilidad del 95% y una especificidad de hasta el 100%, con un dato característico de tumoraciones anexiales, que es el famoso anillo de fuego. Pero ojo, no se confundan. Habitualmente recibo preguntas en donde me comentan: doctor, ¿el famoso anillo en halo de fuego es característico del embarazo ectópico? La respuesta es dual, sí y no. ¿Cómo que sí y no? El embarazo ectópico dará un signo en anillo de fuego, pero no es la única patología que puede dar un signo en anillo de fuego. Cualquier quiste hemorrágico de anexo puede expresarse de esta manera. Entonces dependerá del resto de los datos clínicos que acompañen a cada pregunta, que ustedes deberán de tomar una decisión. Recuerden que la fracción beta de hormona gonadotropina coriónica mantiene sus puntos de discriminación. Si yo tengo una fracción beta de 3600 o de 1500, 2000 unidades y no observo nada, no observo saco gestacional intrauterino, en este caso he de sospechar de un embarazo ectópico. De modo que es muy importante contar con una cuantificación de la fracción beta de la hormona gonadotropina coriónica humana, porque con ella podré orientar mi diagnóstico diferencial entre un espectro del aborto o un embarazo ectópico. Si la fracción beta no es concluyente, por ejemplo, yo tengo una fracción beta de 800 y no veo nada en cavidad y tengo duda clínica de si esto es un aborto o no, podemos utilizar la progesterona. Y esto ha sido pregunta ya de examen nacional de residencias. Cuando tenemos una progesterona arriba de 25 nanogramos, habitualmente es un embarazo normal. Si la progesterona está por debajo de los 5 nanogramos, esto será muy probablemente un embarazo no viable. Es incompatible con el embarazo. Pero precisamente si está en un punto medio, 17.5, 15 nanogramos, justo ahí es donde debemos de sospechar que podamos encontrarnos ante un embarazo ectópico. Ahora, pregunta examen nacional de residencias: ¿cuál es el sitio más frecuente donde ocurre la implantación del embarazo ectópico? Sin duda, la ampolla, hasta el 80% de las ocasiones. El resto de los sitios de la trompa uterina suelen ser bastante poco frecuentes. Primero el istmo, luego la porción intersticial, el ámpula o el pabellón, y finalmente los sitios extratubáricos son bastante infrecuentes. Ovario, cervix, en general abdomen, como pudiera ser hígado, vaso, retroperitoneo, menor al 1%. ¿Cuál es la clínica? ¿Cómo lo sospecho? Evidentemente estamos en el contexto de hemorragias de la primera mitad del embarazo. Por lo tanto, tendremos hemorragia, pero hay otros datos que nos deben hacer sospechar un ectópico: dolor abdominal, amenorrea, urgencia para defecar, síntomas de embarazo. Recuerden que el embarazo ectópico suele ocurrir en la primera mitad
y habitualmente no todas las mujeres han desarrollado síntomas del embarazo, pero si tengo una mujer que ya ha desarrollado síntomas de embarazo, que se presenta a urgencias con dolor abdominal, sangrado, es mi obligación descartar un embarazo ectópico por las complicaciones que esto puede presentar. Ahora bien, ¿qué opciones tenemos de tratamiento? Tenemos un manejo médico y un manejo quirúrgico. El manejo médico es a base de metotrexate, pero para poder dar el metotrexate primero debo de cumplir una serie de criterios clínicos para poder garantizar un éxito aceptable de la terapia. Para poder irnos por manejo médico, lo primero es que el embarazo ectópico no debe estar roto, debe haber estabilidad hemodinámica, la concentración máxima de fracción beta debe ser menor de 5.000 unidades, el tamaño del saco gestacional no mayor a 3.5 centímetros o 35 milímetros, sin frecuencia cardíaca fetal y sin evidencia de saco vitelino. Por ejemplo, este es un escenario ideal, donde no tenemos un tamaño mayor a 35 milímetros y no se observa per se un esbozo embrionario dentro de este saco. ¿Qué esquemas terapéuticos tenemos? Tenemos el esquema de monodosis, el esquema de doble dosis y el esquema de multidosis. No existe, porque esta también es una pregunta recurrente, doctor, ¿y cuándo elijo monodosis, doble dosis o multidosis? No existe un punto de corte o un criterio específico para elegir un tratamiento sobre otro. Dependerá de las características del saco gestacional implantado en el anexo, que yo tomaré la decisión de si doy una monodosis, una doble dosis o una multidosis. Ahora, si la paciente tiene alguna contraindicación para el uso de metotrexate, sin duda deberemos de optar por el manejo quirúrgico. ¿Y cuáles son las contraindicaciones absolutas? Inmunodeficiencias, discrasias sanguíneas, sensibilidad al metotrexate, enfermedad pulmonar, úlcera péptica, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, alcoholismo. Si hemos decidido no dar un manejo médico, o bien si el embarazo ectópico está roto, debemos optar directamente por el manejo quirúrgico. Y tenemos tanto dos abordajes como dos procedimientos. La laparotomía versus la laparoscopía. Siempre que tengamos un embarazo ectópico roto con estabilidad hemodinámica, optar por laparoscopía. Siempre que tengamos un embarazo ectópico roto con inestabilidad hemodinámica, optar por laparotomía. Y una vez dentro de quirófano existen dos posibles procedimientos. La salpingectomía versus la salpingostomía. Se prefiere la salpingectomía, es decir, retirar por completo la trompa, dada la menor incidencia de recurrencias. Evidentemente, si quitamos una trompa enferma, no habrá posibilidad de que en esa trompa vuelva a ocurrir un nuevo embarazo ectópico. Por el contrario, si hacemos una salpingostomía, el riesgo de recurrencia puede ser de hasta un 15%. Finalmente, dentro de este espectro de la patología, tenemos el embarazo molar. El embarazo molar se incluye dentro de una patología todavía más amplia, que es la enfermedad trofoblástica gestacional. El embarazo molar, como les comento, es solamente una parte de la enfermedad trofoblástica. Puede ser una mola parcial, puede ser una mola completa, pero la enfermedad trofoblástica también tiene un espectro de patología invasora, a la cual se le conoce como neoplasia trofoblástica gestacional y se subclasifica en mola invasora, coriocarcinoma o tumor trofoblástico del sitio placental. Ahora bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Sangrado, estamos en el tema de sangrado de la primera mitad del embarazo, evidentemente. Útero incrementado de tamaño para la edad gestacional, dolor, quistes tecaloteínicos y ya mucho menos frecuente porque actualmente la mola se diagnostica de manera temprana, anemia, hiperemesis, hipertiroidismo, hipertensión secundaria. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar un embarazo molar? Edad materna, el principal, sin duda la edad materna es el principal factor de riesgo para un embarazo molar. Enfermedad trofoblástica gestacional previa, y existen algunos otros factores, como pudiera ser el grupo sanguíneo A, B, AB, el tabaquismo, que también pueden estar involucrados en la génesis de una mola.
Cuando hablamos de mola completa versus mola parcial, ¿qué es lo que las diferencia a una de la otra? La mola completa ocurre cuando se fertiliza un óvulo vacío por dos espermas o bien uno duplica su material genético. Por tanto, el cariotipo será 46XX o 46XY, dependiendo de la circunstancia. Y carece por completo de componentes fetales, a diferencia de la mola parcial, donde la fertilización de un óvulo haploide ocurre por dos espermas o por uno que duplica su material. El cariotipo es 69XXX o 69XXY y tiene presencia de componentes fetales. Aquí vemos una explicación gráfica donde podemos ver cómo es que ocurre o bien una mola completa en estos dos escenarios, donde un espermatozoide duplica su material genético y tenemos únicamente material genético de origen paterno, o bien en la mola parcial, donde tenemos material genético de origen paterno duplicado y además tenemos el material genético materno. Una pregunta frecuente dentro del examen nacional de residencias es: ¿cuál es el riesgo de la enfermedad molar de producir una patología invasora, ya sea una mola invasora o un coriocarcinoma? Recuerden, la mola completa se asocia a un 15 a 20% de riesgo de malignidad, en tanto que la mola parcial solamente a un 3 a 5%. ¿Qué evaluación debo de hacer a estos pacientes? Determinar la fracción beta. Habitualmente el embarazo molar tiene altas concentraciones de fracción beta, una buena valoración ultrasonográfica y estudios de laboratorio que incluyen función tiroidea, hepática y una tele de tórax o una radiografía posterior de tórax. El manejo sin duda es la aspiración manual endouterina. Involucra menor sangrado, involucra menores complicaciones, dentro de las que se incluyen la perforación uterina y la formación de adherencias. Asimismo, si la mujer es RH negativo, deberá de aplicarse gamma globulina en todos los casos de embarazo molar y mujer RH negativa. ¿Qué seguimiento debo de darle a estas pacientes? Siempre que tengo una enfermedad molar, debo de determinar la fracción beta basalmente. Una vez que evacúo la mola, debo de hacer una determinación semanal de la fracción beta. Una vez que tenga yo 3 valores consecutivos negativos, debo de hacer una determinación primero mensual hasta cumplir 3 meses y después trimestral hasta completar 6 meses. Pregunta Examen Nacional de Residencias Médicas: ¿qué método anticonceptivo debo de emplear en una enfermedad molar? Uso de hormonales orales. Método contraindicado en una enfermedad molar, un dispositivo intrauterino por el riesgo teórico de embolismo molar. Ahora bien, hagamos una pequeña integración del tema. Vamos a poner un caso clínico, es algo muy puntual. Es una mujer de 22 años que acude al servicio de urgencias refiriendo dolor tipo cólico, sangrado transvaginal de 5 horas de evolución, tiene un patrón menstrual irregular, su fecha de última menstruación fue hace 2 meses. En los últimos 45 minutos refiere exacerbación del dolor. TA 110/70, frecuencia 83, respiratorio 19, temperatura 36,8. A la exploración física llama la atención dolor a la movilización del cuello del útero, que espera encontrar en el ultrasonido. Dentro de este caso clínico, debe de quedar muy en claro cuál es el dato pivote que debe de orientarnos a pensar hacia el diagnóstico correcto. Y aquí es el dolor a la movilización cervical. El dolor a la movilización cervical en conjunto con dolor abdominal, en conjunto con sangrado transvaginal, nos debe hacer pensar en un embarazo ectópico. Y por lo tanto, cuando analizamos las respuestas, vemos saco gestacional intrauterino, es decir, un embarazo normal, no. Saco gestacional más imagen anexial anecoica, es decir, un embarazo heterotópico, eso es muy raro. El que raro piensa, rara vez come. Imagen anexial anecoica, pudiera ser. Imagen en patrón de tormenta de nieve, eso nos habla de una mola, la mola también es rara. Entonces la respuesta correcta es imagen anexial anecoica, porque estamos sospechando de un ectópico. Ahora, ante su sospecha clínica,
usted espera encontrar un valor de gonadotropina coriónica ¿entre qué rango? Negativo, no, yo no esperaría encontrar una gonadotropina coriónica negativa. Menos de 200 tampoco, más de 100.000 tampoco. ¿Por qué? Porque esto es indicativo de una mola. Por tanto, el rango de 1500 a 3600 es el más adecuado cuando yo sospecho un embarazo ectópico que yo pudiera encontrar dentro de los laboratorios. El fenómeno de desidualización endometrial en ausencia de vellosidades coriales se conoce como, en ocasiones, el examen nacional tiene preguntas básicas de histología, y esta es una pregunta básica. Aquí hay que recordar que este fenómeno de desigualización se conoce como fenómeno de Arias-Steller. Opción correcta, la número 4. Es uno de los criterios necesarios para el manejo médico. Habitualmente estas preguntas aparecen con frecuencia dentro del examen nacional de residencia. Son preguntas que les solicitan descartar lo que es correcto o lo que es verdadero de lo que es incorrecto o falso. Por tanto, deben de conocer los criterios médicos. Y aquí lo que se está evaluando es que conozcan el criterio médico el manejo farmacológico del embarazo ectópico. Saco gestacional menor a 5 centímetros no es un criterio. Actividad cardíaca fetal no es un criterio. Gestación heteroectópica no es un criterio. Por tanto, si yo conozco los criterios, sé que la fracción beta menor de 5.000 unidades es la respuesta correcta. El embarazo ectópico ovárico se presenta en el siguiente porcentaje de pacientes con gestación ectópica. 2, 5, 12 o 78%. Recuerden, los embarazos extratubarios son sumamente raros. Aquí la respuesta correcta es 2%. Muy bien, con esto concluye el tema de hemorragias de la primera mitad del embarazo, recordando que es fundamental saber discernir entre una patología y otra para de esta manera poder dar con el diagnóstico y la respuesta correcta. Dentro de los temas ginecológicos, uno de los temas de mayor relevancia es el de patología mamaria. Dado el alto impacto del cáncer de mama en nuestra población, el examen nacional de residencia suele incluir al menos 1 o 2 casos clínicos de patología mamaria benigna y cáncer de mama. Recuerden, por tanto, que es muy importante conocer y reconocer las diferencias dentro de este tema. Vamos a empezar con un caso clínico. Ana, de 44 años, antecedente de 2 embarazos, acude a consulta por dolor mamario asociado a una tumoración en cuadrante superior interno de mama izquierda, categorizado mediante mastografía y ultrasonido como BIRATS 4A. A la exploración física percibe tumoración de 3 centímetros, móvil, dolorosa, sin presencia de adenomegalias ipsio-contralaterales y sin evidencia de secreciones por el pezón. El manejo de la paciente es, para poder dar con el manejo de esta paciente me debo de guiar en la clasificación BIRATS, sin duda. Y aquí el manejo con un BIRATS 4 será siempre una biopsia Trucut, siempre. BIRATS 4 o 5, biopsia, sin duda. El manejo inicial del dolor en la paciente es mediante, recuerden que el dolor mamario siempre debe tratarse inicialmente con AINES, antiinflamatorios no esteroideos. El resto de las alternativas no son alternativas de primera línea para el dolor mamario. Ahora, se considera una lesión benigna proliferativa sin atipia de la mama. También en este tema suele haber preguntas que profundizan en los aspectos histopatológicos de los tumores mamarios, y hay que conocer esta clasificación, de modo que sabemos que la lesión benigna proliferativa sin atipia de la mama es el fibroadenoma mamario. De hecho, es la tumoración más frecuente de este tipo. Y el riesgo de malignidad de este tipo de lesiones benignas proliferativas sin atipia, ¿cuál es? Es menor del 2%, del 1 al 2%. Ahora, si en el caso clínico tuviéramos, aquí no hay secreción, sin evidencia de secreciones por el pezón, pero si el caso clínico nos incluyera alguna evidencia de secreción por el pezón, ¿qué tendríamos que pensar? Recuerden que la primera causa de secreción por el pezón es el papiloma mamario o papiloma de la mama. Y esto nos lleva a hablar de los trastornos funcionales de la mama.
Los trastornos funcionales de la mama se estratifican de diferente manera. Tenemos primero los trastornos asociados a galactorrea. Recuerden que galactorrea es distinto a lactancia. La galactorrea es la presencia de secreción láctea fuera del periodo perinatal. Es una secreción lechosa blanquecina. Habitualmente es secundaria a hiperprolactinemia, es decir, a un incremento en la prolactina. Dentro de las características que pueden asociarse a la galactorrea, tenemos diferentes cuadros clínicos. Podemos tener una secreción serosa, serohemática, hemática, purulenta, adherente, pegajosa, y cada una de estas secreciones nos orientarán a un distinto diagnóstico diferencial. Recuerden que secreciones distintas de una secreción de tipo lechoso no se conocen como galactorrea, se conocen como telorrea. Y solamente la secreción lechosa fuera del periodo perinatal se conoce como galactorrea. Ahora, de las secreciones serosas, serohemáticas, hemáticas, la primera causa es el papiloma intraductal. Si tenemos una secreción purulenta, pensar en mastitis. Lechoso, ver que no esté embarazada o que no esté puérpera la mujer. Y después pensar en hiperprolactinemia. Y el único cuadro muy particular o sui generis es una secreción adherente pegajosa correspondiente a la ectasia ductal. Ahora, recuerden también que dentro de las alteraciones funcionales están las alteraciones inflamatorias. De las alteraciones inflamatorias tenemos dos grandes patologías, que es la mastitis asociada a la lactancia y la mastitis no asociada a la lactancia. La mastitis asociada a la lactancia se asocia siempre a un pobre drenaje lácteo. Eso debe de quedar muy en claro. En tanto que la mastitis no asociada a la lactancia se asocia a inflamación del tejido que no necesariamente viene secundado de una infección. Esta es la diferencia sutil entre uno y otro, además del periodo en el que se presenta. Ahora bien, cuando hablamos de una mastitis puerperal o asociada a la lactancia, ya quedamos, es una patología obstructiva a la cual se agrega una infección. El germen más frecuentemente asociado es Staph aureus, hasta en un 50% de los casos, seguido de algunos otros patógenos como Streptococo, Escherichia coli o bacterioides. Ahora, ¿cómo hacer el diagnóstico? Con la clínica. La clínica es característica. La clínica nos arroja una mama indurada, eritematosa, dolorosa. Puede o no haber secreción purulenta. No se recomienda el ultrasonido de entrada. El ultrasonido debe realizarse únicamente si después de 48 a 72 horas no hemos tenido una adecuada respuesta al manejo. ¿Cuál es el manejo? Extracción láctea, compresas frías, AINES, dicloxacilina 500 miligramos. Este es el manejo basado en evidencia. Pero, lastimosamente, tenemos que seguir también las guías de práctica clínica mexicanas. Y la guía de práctica clínica mexicana nos dice que la mastitis puerperal debe de tratarse en primera instancia con amoxicilina más clavulanato. Esto debe de quedar muy en claro. ¿Por qué? Porque si viene dentro de las opciones de respuesta amoxiclavulanato para fines de examen nacional de residencia, respondan esto, dado que es el manejo de primera línea acorde a guía de práctica clínica. La mastitis no asociada a la lactancia o la mastitis no puerperal es una mastitis periductal donde no siempre hay infección. Habitualmente la causa de este tipo de mastitis es un irritante crónico como el tabaquismo. El cultivo es positivo solo en el 60% de los casos y también el germen más frecuentemente asociado es Staph aureus. Tenemos también la mastitis granulomatosa, que es una mastitis muy insidiosa. Si tienen un cuadro clínico en el cual han pasado 9, 12 meses, ya la mastitis no resuelve, piensen en una mastitis granulomatosa idiopática. ¿Qué germen puede asociarse a esta entidad? Corynebacterium. Y el manejo, además de consistir en antibióticos, debe incluir esteroides, prednisona a dosis bajas. Ahora, la guía de práctica clínica para este tipo de infección recomienda la ciprofloxacina como manejo de primera línea.
Algunos gérmenes asociados a tipos de mastitis periductal, enterococo, mastitis superficial, estafilococo, granulomatosa, se considera de origen idiopático, abscesos de las glándulas de Montgomery, sospechar en pseudomonas. Ahora, como último bloque dentro de los trastornos benignos de la mama, tenemos per se a las tumoraciones benignas. Y las tumoraciones benignas se clasifican o subclasifican en tres grandes grupos: lesiones no proliferativas, lesiones proliferativas sin atipia y lesiones proliferativas con atipia. De aquí, importantísimo recordar dos entidades: el fibroadenoma mamario, que ocurre en mujeres jóvenes menores de 35 años, sospechen siempre un fibroadenoma. Repito, mujer joven, menos de 35 años, con un tumor mamario móvil, doloroso, sospechen en un fibroadenoma. Mujer de 40 años en adelante, con un tumor móvil, quístico, doloroso, con un dolor cíclico, sospechen en un quiste simple. Esto es únicamente por edad, podemos diferenciar entre uno y otro dentro de un caso clínico. Y las lesiones proliferativas con atipia son lesiones premalignas. Recuerden, cuando tenemos una hiperplasia ductal atípica o una hiperplasia lobular atípica, son lesiones premalignas. Una entidad que se clasifica por aparte es el tumor filodes. El tumor filodes constituye un bajo porcentaje de los tumores mamarios. Sin embargo, se caracteriza porque tiene una recurrencia local insidiosa y en sus formas más agresivas incluso puede dar metástasis. Para el diagnóstico es fundamental realizar un ultrasonido, una mastografía, una resonancia magnética, inclusive si hubiera duda. Iniciamos el abordaje con el ultrasonido. Si sospechamos esta patología, siempre habrá que realizar una biopsia con aguja gruesa. El manejo es la resección quirúrgica con márgenes amplios, dada su alta recurrencia. Ahora vamos a pasar a un segundo caso clínico. En este caso clínico tenemos una mujer, Julia, de 59 años, antecedente de un parto, acude a consulta por una tumoración mamaria derecha localizada en cuadrante superior externo de 6 meses de evolución. No refiere secreciones ni dolor a la palpación. Un índice de masa corporal en sobrepeso. A la exploración física se palpa una tumoración de 2.3 centímetros, sin afectación cutánea, ambas axilas y huecos supraclaviculares negativos. Mastografía BIRATS 4C. El riesgo de malignidad en esta paciente acorde a la categoría BIRATS, desafortunadamente es tan prevalente la patología mamaria y tan importante el conocimiento de la clasificación BIRATS que pueden aparecer preguntas, y han aparecido preguntas dentro del examen nacional de residencias que preguntan los porcentajes de malignidad. No son tan complicados. Para una lesión BIRATS 4C esperamos entre un 50 y un 95% de malignidad. Acorde a la clasificación de BIRATS, la conducta diagnóstica es, sin duda, cuando tenemos un BIRATS 4 o un BIRATS 5, el diagnóstico debe hacerse con la obtención de tejido. Recuérdenlo constantemente. El tamaño de la tumoración se clasifica como, en los casos específicos de cáncer de mama y cáncer cervicouterino, en estos dos casos muy puntuales y específicos, debemos inclusive de profundizar en la estadificación de la patología. Si bien es poco frecuente que se pregunten, también han existido preguntas en este tenor. ¿Por qué? Por el impacto clínico que tienen. De modo que hay que saber qué implica un tumor de 2.3 centímetros. Un tumor de 2.3 centímetros se clasificará como un T2. Recordando que el tumor T2 es aquel que no sobrepasa, o sea, que pasa los 2 centímetros, pero no sobrepasa los 5 centímetros. El subtipo molecular más frecuente del cáncer de mama, todos estos son variantes moleculares: luminal, ER2, basal, P53, Ki67. La más frecuente por mucho es la variante molecular luminal, el CA de mama tipo luminal. En caso de ser positivo a receptores de estrógenos, ¿cuál sería el tratamiento adyuvante
considerando las características base de esta paciente. Cuando una pregunta en un caso clínico les diga, considerando las características de esta paciente, vuélvanlo a leer. ¿Por qué? Porque hay un dato ahí que les va a dar la respuesta. No se vayan con la respuesta inmediata, no se vayan con una respuesta directa. Y aquí lo más importante es la edad. Muy probablemente muchos de ustedes podrían contestar de entrada tamoxifeno, pero tamoxifeno no es la respuesta correcta por la edad de la paciente. La respuesta correcta es anastrozol. Y esto lo vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. Cuando hablamos de los tumores malignos de la mama, tenemos pues que especificar factores de riesgo. Existen factores de riesgo biológicos, como el sexo femenino, el envejecimiento, el antecedente personal. Recuerden, aunque esto es una pregunta un tanto cruel biológicamente, pero el principal factor de riesgo para tener cáncer de mama es ser mujer, el sexo femenino. Y también debemos de conocer adecuadamente los estudios de tamizaje. El consenso de Colima, que es un consenso bastante bien estructurado por parte de las sociedades médicas en nuestro país, establece que para realizar un adecuado tamizaje se deben estratificar los momentos del tamizaje. Primero, un autoexamen mamario mensual a partir de los 18 años. Segundo, un examen clínico mamario anual a partir de los 25 años. Y a partir de los 40 años, la mastografía anual. Si tenemos algún antecedente de patología mamaria en mamá, en hermana, en alguna tía, antes de los 35 años, se puede iniciar un tamizaje con ultrasonido 2 años antes de que se haya presentado la enfermedad en el pariente de primer o segundo grado. Ahora bien, la clasificación de BIRATS, no voy a profundizar en ella porque se encuentra en todos los libros de texto, pero es fundamental conocerla perfectamente, desde qué implica una categoría 0 que nos habla de un estudio incompleto, hasta qué implica una categoría 6 que nos habla de un tumor maligno ya confirmado por patología. Esta tabla se ha preguntado de todas las maneras posibles en el examen nacional de residencias. ¿Qué implica cada categoría? ¿Qué debo de hacer para cada categoría? Insisto, categoría 4, categoría 5, las dos deben de llevar diagnóstico de tejido, una biopsia. Ahora bien, cuando yo tengo una tumoración mamaria sospechosa, ya tengo una mastografía, ¿qué debo de hacer? Debo de biopsiarlo. Y entonces viene la pregunta, ¿cómo debo de biopsiar un tumor de mama? Los tumores sólidos de mama siempre se biopsian con una aguja gruesa o una aguja de corte. Aguja gruesa, aguja de corte son sinónimos. También es sinónimo aguja Trucut. Nunca un tumor sólido de mama nunca se biopsia mediante una biopsia aspiración con aguja fina. El BAF está limitado exclusivamente a quistes o ganglios axilares. Eso debe quedar muy claro y esto está estipulado también en el Consenso Mexicano de Colima. Ahora bien, ¿cuál es la clasificación histopatológica? El cáncer de mama se divide en tumores no invasores e invasores. Los dos tumores invasores no invasores más frecuentes son el carcinoma intraductal in situ y el lobulillar in situ. Y de los tumores invasores, el ductal infiltrante y el lobulillar infiltrante. Por mucho, pregunta Examen Nacional de Residencias, el tumor invasor más frecuente de mama es el cáncer ductal infiltrante. Ahora bien, ya que tenemos el diagnóstico de un cáncer ductal, inclusive lo podemos clasificar para saber qué tanto se ha diferenciado del tejido mamario habitual. Y para eso existe la escala SBR, o Scarf-Dunn-Richardson. Esta escala nos habla de qué tanto se parece el tumor a la mama habitual. Y entre menos se parezca el tumor al tejido mamario habitual, tendrá un mayor grado de SBR. Por tanto, un mayor grado de SBR me habla de un tumor que se parece menos a la mama normal y por tanto eso me habla de un peor pronóstico clínico para la paciente. El SBR se estratifica en grado 1, 2 y 3. Ahora, muy importante también la biología molecular. Recuerden que
acorde al tipo de receptores que expresa el tumor de mama, podemos hablar de un tumor luminal cuando se expresan receptores de estrógenos y progesterona. Si los receptores de progesterona son altos, será un luminal A. Si los receptores de progesterona son bajos, será un luminal B. Si no expresa receptores de progesterona, pero expresa ER2, será un subtipo molecular ER2. Y si no expresa receptores de estrógenos, receptores de progesterona, ni ER2, tendremos un triple negativo. El triple negativo actualmente es el tumor de peor pronóstico. La clasificación TNM, si bien no debemos profundizar demasiado en ella, se deben de conocer los puntos de corte más importantes. Este es el punto de corte más importante. 5 centímetros o 50 milímetros, T3. Si yo tengo un tumor de mama de más de 5 centímetros, eso es una enfermedad localmente avanzada y el tratamiento cambia. Con este juego del TNM, el cáncer de mama puede clasificarse, pero la subclasificación o estadificación del CA de mama es poco relevante para el examen nacional de residencias, de modo que les recomiendo no gastar demasiado tiempo en esto al momento del estudio. Insisto, lo más importante es este punto de corte, 5 centímetros. Un tumor de más de 5 centímetros empeora el pronóstico. Y precisamente comentaba, existen etapas tempranas, tumores de menos de 5 centímetros, y etapas localmente avanzadas, tumores de más de 5 centímetros. O bien cáncer metastásico. El cáncer metastásico evidentemente es aquel que ya no solo se localiza en mama, sino que ha dado metástasis a otros sitios del cuerpo. Y ahí pueden ver el pronóstico. A 5 años, una etapa temprana tendrá una sobrevida del 99%, 99 de cada 100 mujeres continuarán con vida a 5 años, 85 de cada 100 mujeres continuarán con vida a 5 años cuando tienen una etapa localmente avanzada, y 27 de cada 100 mujeres continuarán con vida cuando tienen un cáncer metastásico transcurridos 5 años del diagnóstico. El tratamiento. El tratamiento puede ser o bien conservador o radical. El tratamiento conservador está reservado a tumores de menos de 3 centímetros. Y el manejo conservador, atención aquí, involucra dos grandes acciones. Que se tenga una tumorectomía con bordes libres y que se tenga un ganglio centinela negativo. Si cuando yo hago una cirugía mamaria conservadora por tener un tumor pequeño, los bordes son libres y el ganglio centinela es negativo, ahí puedo dejar mi manejo y mantener a la paciente en vigilancia. Sin embargo, si los bordes se afectan, ya no puedo hacer un tratamiento conservador, tengo que ir a una mastectomía radical modificada, o bien, si el ganglio centinela está alterado, tengo que hacer una disección radical de axila. Aquí podemos ver un ejemplo muy puntual de cómo se utiliza el radiotrazador para buscar el ganglio centinela y de cómo es que pueden darse técnicas reconstructivas en la cirugía conservadora de mama. El manejo radical. Si yo tengo primarios de más de 3 centímetros, manejo radical. ¿Qué es manejo radical? Quimioterapia, radioterapia y mastectomía radical modificada. La mastectomía radical modificada, recuerden, llega e inclusive diseca la aponeurosis del pectoral mayor. Esa es la principal diferencia entre una mastectomía radical modificada y la mastectomía radical clásica. La clásica diseca el pectoral mayor incluido. Es una cirugía muy mutilante, eso ya no se hace. ¿Y qué quimioterapia debo de dar en el cáncer de mama? Antraciclinas y taxanos, siendo fundamentalmente la ciclofosfamida y la adriamicina los medicamentos de elección. Por tanto, vemos que el manejo conservador está limitado a un grupo muy selecto de pacientes que tienen un tumor pequeño, en tanto que el resto de las pacientes requerirá de un manejo radical con su respectiva quimioterapia y radioterapia. El tratamiento adyuvante implica qué manejo vamos a dar a esa paciente posterior a la cirugía y a la quimioterapia inicial. Y existen varias o múltiples vías. Existe una mujer premenopáusica con receptores de estrógenos positivos
existe una mujer postmenopáusica con receptores de estrógenos positivos, o bien existe una mujer, independientemente de la edad, en donde su tumor expresa ER2. Si los receptores de estrógenos positivos se presentan en una mujer premenopáusica, el manejo de elección es tamoxifeno. Si por algún motivo el tamoxifeno está contraindicado, en este caso específico, se recomienda realizar una oforectomía bilateral e iniciar el manejo con inhibidores de aromatasa. Los inhibidores de aromatasa, de hecho, son el tratamiento de elección para la adyuvancia en cáncer de mama. Sin embargo, los inhibidores de aromatasa son inefectivos en mujeres premenopáusicas, de ahí que se prefiere el tamoxifeno. ¿Por qué son poco efectivos? Porque la mujer premenopáusica mantiene función ovárica. Y si queremos dar inhibidores de aromatasa en una mujer premenopáusica, necesariamente debo realizar una oforectomía. Si la mujer es posmenopáusica, no hay ni siquiera que pensarlo. El manejo de elección son los inhibidores de aromatasa. Y si tenemos un ER2 positivo, un tumor ER2 positivo, el manejo adyuvante será el trastuzumab. Con esto concluye el tema de patología tanto benigna como maligna de mama, haciendo hincapié de nueva cuenta en la gran relevancia de este tema. Por el impacto que tiene en nuestra población, se le dedican una gran cantidad de preguntas dentro del examen nacional de residencias, tanto a patología benigna como maligna. De ahí la importancia de repasarlo y recalcar o recapitular los puntos más importantes. Espero que con esta clase puedan tener éxito en su examen nacional.